¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el podcast Exprésate con Luis Beitia. Me da mucho gusto. Tenemos otro invitado. Él es Luis Fernando Beitia Osorno y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Él trabajó más de 40 años en la Secretaría de Salud aquí en Yucatán. Desde muy joven, él, por ejemplo, estuvo en la secundaria en lo que es parte del círculo estudiantil, o sea, estaba muy activo en toda esta cuestión. Y aquí, más que nada, yo lo invité para que nos platique de la revista El Ciudadano, que fue su creación. Pero antes que nada, bienvenido aquí al podcast Exprésate con Luis Beitia. Gracias. Bien, pues vamos a platicar un poco de esta revista que bueno, en su momento comenzó en los años 70, siempre platicabas del año exacto de esa revista, del año 1977, y cómo nace esta revista, cómo es que la hace su creación, por qué fue. Acá tenemos en el formato físico, lo vamos a mostrar en el podcast. Esta, bueno, pues es una copia porque ya tiene muchos años. Esta fue la primera revista El Ciudadano. Pero ¿cómo nace esta revista? Primero nace en nuestra imaginación como un proyecto hasta que se lleva a cabo. Bueno, yo desde muy joven me gustaba escribir. Yo escribía varios periódicos a nivel nacional y en Salubridad, donde yo trabajaba, como dices, salud. La Secretaría de Salud, pero en su momento se decía Salubridad. Secretaría de Salud y Asistencia, exactamente. Ahora es Servicios de Salud. A nivel nacional teníamos una revista que se llamaba Antorcha, pero era del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces yo ahí me inspiré para decir, si a nivel nacional hay una revista, ¿por qué aquí en la sección 67, que era la de Yucatán, no tener un órgano informativo? Y me gustaba además escribir. Entonces nace El Ciudadano. Esa época se imprimía en imprenta, aquellas grandes máquinas que trabajaban golpeando y salía uno, golpeaba y salía otro. Era la forma. Se hacía, yo lo hacía porque yo lo hice por mi cuenta. Y se lo llevaba yo porque yo viajaba mucho con la brigada sanitaria que visitaba los pueblos vacunando y todo. Entonces yo sabía los problemas que había con los trabajadores y todo. Entonces creé la revista El Ciudadano. Entonces cuando yo viajaba, las llevaba y las repartía a los compañeros. Yo era muy conocido, Luis Beitia Osorno. Me decían el gordo Beitia, porque estaba yo grandote. En esa época, pues pensaba, todo cambió. Pero bien, entonces repartías la revista. O sea, no solo monetariamente lo hacía con su dinero, de sus ahorros. Sí, además se repartía, se daba la información de esa revista El Ciudadano. Y estamos hablando del año 1977 que comenzó. Es cuando nace. Porque eso no lo comenté, pero Luis Beitia Osorno en su momento era corresponsal de varios periódicos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, además de estar en la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud y Asistencia, que se decía antes, ahora cambió el nombre, y entonces él, pues más que nada se inspira esta revista, porque había una revista, como él comenta, que mostré hace un ratito, que es la revista Antorcha, que era del sindicato a nivel nacional de la Secretaría de Salud, y dice, ¿por qué no en Yucatán tenemos una revista en la cual se informe la cuestión social, la cuestión política, deportiva? Todo eso abarcaba esta revista, y él la manda a hacer en imprenta. En ese momento así funcionaba, así era, ¿no? Era un poco más difícil todo, ahorita ya es digital, pero ahorita llegamos a ese momento. Bien, entonces me comentabas que te conocían mucha gente, porque tú, además
directamente la repartía a los pueblos, Así es. porque él conoció ¿cuántos pueblos en Yucatán? Los 106 municipios yo los conozco. Los 106 municipios logró conocerlos. Llegué a conocerlos y los sigo conociendo porque están aquí. En tu mente. En la mente. Entonces decía yo, si nacionalmente hay una revista que no tenía mucha difusión a nivel estatal, porque no ignoro, ¿no? Llegaban 10 o 20 al comité ejecutivo y ahí cuando ibas al sindicato las leías, ¿no? Yo dije, voy a hacer una que circule a nivel estatal. Y así lo hice. Y empezamos a hacerlo, después se hacía en forma física, bajo a este tamaño. A tamaño media carta. Media carta. Que después se empezó a hacer, que es esta. Aquí tenemos algunas copias de ello. Porque primero era tamaño carta, como ya lo mostramos anteriormente. Y después, años después, se hizo en tamaño media carta, que es cuando en ese momento yo intervengo a ser coordinador editorial de esta revista, años después, porque yo hago otras actividades, pero dije, bueno, ¿por qué no reactivamos esa revista que en su juventud circulaba de otra manera? Y entonces cuando dije, bueno, ordené y organicé mis tiempos y dije, vamos a hacer, y es cuando yo empecé a ser el coordinador editorial de la revista El Ciudadano. Y se empieza a circular también, pero también a nivel Mérida es donde empezamos a repartir. Físicamente, siguió siendo físicamente. Media carta. Aquí mi hijo Luis Carlos nos ayuda en la formación, en la vigilancia, cómo se hace, me ayuda bastante. Después, desgraciadamente entra la pandemia, entonces se vuelve la revista digital, la seguimos haciendo entonces de manera digital en un formato PDF, exactamente, y actualmente la seguimos haciendo, informando. Claro que yo ya estoy jubilado, ya tengo 24 años de estar fuera de la secretaría, pero la revista la mantenemos, yo y él, para que sigamos informando ya en general. Ya no tengo el contacto de allá, pero le informamos de noticias que son de interés para el público. Es lo que un periodista debe tener, que la revista o lo que publique sea de interés a la gente, porque y no centrarte en una sola cosa. De todo, nosotros informamos de todo en la revista ahora digital y seguiremos así hasta donde Dios nos dé vida y salud. Como ven, yo ya bajé bastante de peso, pero eso no importa, yo sigo trabajando, pensando, escribiendo en mis ratos libres, que ya son bastantes porque ya estoy jubilado. Ahora me toca gozarlo, ¿no? 40 años hice con ellos, con los trabajadores. Soy fundador del sindicato de la sección 6-7, que está frente al Hospital Juárez, ahí está la oficina. Y vi que se construya, muchas cosas vi en mi vida, ¿no? Vi el Hospital Orán, que era el antiguo, después hizo uno nuevo, y ahora se está haciendo otro, según sé, ahí por el periférico, porque ese que está en la ISAES pues es relativamente nuevo, ¿no? Pero van a hacer otro porque ya es necesario, está muy saturado. Y la revista seguirá viendo en forma ahorita digital, inclusive lo logramos mandar por correo, ¿te acuerdas? Mandamos a Progreso, a Tecash, a Ticulco. Entonces en un sobre 20 revistas y se le mandaba a un compañero que quisiera colaborar en repartirla, ¿no? Y así se siguió haciendo mucho tiempo.
Exactamente, o sea, se repartía por correo físico, no por correo electrónico. Sí, Se siguió, o sea, como se hace, ¿no? Se pone en un sobre, quizás las generaciones actuales ya hasta pueden decir de qué se trata eso que están comentando, ¿sí? Ponerlo en un sobre, ir a comprar un timbre, que es un pedacito de papel con goma, lo pegas en ese sobre, ahí pones lo que vais a enviar a determinado lugar, a determinada ciudad. Se sigue haciendo, es el correo normal. Y así se siguió repartiendo la revista El Ciudadano hasta que ya después, en la actualidad, como comenta Luis Fernando Beitia Osorno, se hace por vía WhatsApp o por vía correo electrónico. En el formato PDF se sigue eh, distribuyendo esta revista El Ciudadano, ¿no? Entonces algo de que desde 1977 comenzó nació. hasta ahora que estamos en el año 2024, todavía esta revista sigue promocionando lo que es la cultura, el deporte, la política, la cuestión social. Entonces engloba todo esto y las personas siempre están muy pendientes de esta revista, lo cual me da mucho gusto que bueno, yo formo parte de ella, pero porque y lo platicamos en pandemia de unirnos para yo seguir apoyando este proyecto que fue de la juventud de mi padre, que de repente dirán, ¿quién es él? ¿Por qué se llama igual? Bueno, pues yo me llamo Luis Carlos Beitia Flores y él se llama Luis Fernando Beitia Osorno. Así que pues ahí saludamos mucho a toda esta gente de Espita que siempre nos está viendo y pendientes de esto. Mi padre nació ahí, su mamá también, Neri Osorno de Beitia, Loría de Beitia en su momento, pues nació en Espita, Yucatán, y siempre están muy pendientes todos ellos de lo que hacemos, y lo cual me da mucho gusto. A mí me encanta. Bueno, ¿tienes algo que mostrar para...? Iba yo a mostrarles, era mi deseo de informar a los trabajadores. Empecé a hacer una pequeña, hacía yo en esta forma. Eran las fotos que yo tomaba porque yo era fotógrafo profesional. Aquí está el primer comité ejecutivo nacional en 1936, que se formó el sindicato. Sindicato de la Secretaría de Salud. El sindicato de la Secretaría de Salubridad era un sindicato, y en el 44 se forman dos sindicatos. Salubridad, en ese 39 eran dos. Salubridad, que es su esquema, es una víbora en una mano cerrada, y el de asistencia, eran dos sindicatos, no estaban unidos. En el 44 fue cuando se unen y se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia. El primer secretario general fue don Alfonso Peña Palafox en el año 39. En el año 44 fue cuando se fusionan y él es el primer secretario general. Claro que hay un encuentro, eso no lo viví, lo vivió mi padre, Delio Beitia Contreras. Delio Beitia Contreras, quien fue uno de los fundadores, mi abuelo, que fue de los fundadores de este sindicato de la Secretaría de Salud que tanto está comentando. A mí me encantaría, ahorita ya vamos a terminar este podcast, Exprésate con Luis Beitia, que lo vamos a estar grabando en diferentes cafeterías, por ahora de aquí de la Colonia Alemán, pero en diversos lugares también vamos a estar viendo y llevando esta videoentrevista o podcast, como se le llama también. Y me encantaría que nos dé un mensaje para los jóvenes de toda la experiencia que ha tenido en el trayecto de su vida. Como ya vimos, fue periodista, fue fotógrafo, técnico en salud, desde la secundaria formaba parte del círculo estudiantil y todo lo que ya comentó formó parte del sindicato. Pero bueno, eso fue parte de la juventud de Luis Beitia Osorno. ¿Qué les agradaría como mensaje? ¿No? No tanto como si el consejo es no. Un mensaje que se le quisiera dar a los jóvenes en la actualidad. Yo estudié en la secundaria Agustín Franco Villanueva, era nocturna, porque yo todavía a los 15 años
muy jovencito, entré a la Secretaría de Salud, a calor de mi padre, ¿no? Estaba allá. Y entonces seguí estudiando. Y el mensaje que le doy a los jóvenes, a la juventud actual, es que cuando tengan algún deseo, alguna meta, no pierdan el piso y sigan, aunque hayan dificultades. Hay que seguir, luchar y llegar a cumplir su meta, ya sea escritor, ya sea para en deporte, artísticamente, en todo, en escritor, si te gusta escribir cuentos o algo, que su meta se cumpla, nunca se dejen arrastrar por aquel dicho que dice, si no se pudo, pues ni modo, no, hay que seguir, cumplirle a lo que tú quieres ser. Es mi mensaje, que nunca se rindan, jóvenes de esta época. Muy bien, pues muy bien, gracias por el mensaje. Y pues este fue el podcast Exprésate con Luis Beitia, y hoy tuvimos como invitado a Luis Fernando Beitia Osorno, creador de la revista El Ciudadano, creador y fundador. Así que nos vemos hasta la próxima. Un mensaje pequeñito. Quiero saludar a mis paisanos de Espita, Yucatán, Pineda, y al fin al pueblo de Espita, la Atenas de Yucatán, como se le conocía. Muchas gracias. Muy bien, pues eso fue Exprésate con Luis Beitia, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.